quisiera compartir algo que es justamente la serie que estamos comenzando, que se llama Encuentra, y son diferentes puntos como propósito, roles, y el que vamos a estar hablando hoy, con el que empezamos la serie, se llama identidad. Entonces hoy vamos a hablar como encuentra tu identidad. Y hoy vamos a hablar acerca de esa identidad que Dios dice acerca de nosotros. ¿Y por qué es tan importante esa identidad? Y cómo esa identidad marca un parámetro para el llamado y para el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Porque si no vemos la identidad que Dios nos está dando, podemos perder todas las bendiciones que Dios quiere hacer y podemos perder todo lo que el Señor quiere llegar a hacer en nuestra vida. Porque la identidad es algo profundamente importante. Así que lo invito a que hoy ponga atención, porque estoy seguro que el Señor quiere transformar su corazón, cambiar su vida y que salga diferente a como llegó. Así que hay una historia que me impacta mucho, y es una historia de un hombre llamado Víctor Frank. Víctor Frank tiene un libro que se llama Un hombre en busca de sentido. Y este libro, él al principio lo escribió basado todo en un tema donde él mostraba como su movimiento, o su análisis psicológico, que se llama logoterapia. Y pues no se vendía mucho, escribió como 3, 4 libros, si no estoy mal, escribió varios. Pero luego alguien se le acercó y le dijo: es que si usted no cuenta cómo es que llegó a esa conclusión, cómo llegó a esa experiencia de entender eso, pues la gente no le va a dar tanto sentido a lo que usted está diciendo. Y fue cuando sacó ese libro, que era justamente en la línea, pero él ya contando cómo llegó a lo que él entendió como logoterapia. Y básicamente es que él fue una persona que pasó por la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, él como judío tuvo que pasar circunstancias súper complicadas. Inclusive él tuvo la opción de huir del país en ese entonces, no me acuerdo en qué país exactamente estaba, antes de que viniera la guerra al lugar donde él se encontraba. Pero él dijo: yo no voy a huir, porque él vio un letrero de un mandamiento que siempre tenía el papá, que era un pedacito de una letra en hebreo. Y le preguntó al papá qué era, y él decía: honrar a tu padre y a tu madre. Y él como que sintió en su corazón: yo no me puedo ir y dejar a mis papás acá. Entonces se quedó en vez de huir a Estados Unidos, y obviamente le tocó ir a los campos de concentración, pasar por todo el holocausto nazi, todas las circunstancias difíciles. Y algo que él contaba era que él se dio cuenta la diferencia de aquellas personas que vivían y sobrevivían en los campos de concentración a aquellas personas que no lo hacían. Y la diferencia radicaba en que había personas que entendían su identidad, y fruto de entender esa identidad, entonces sabían por qué y cómo y qué debían de hacer, porque tenían un propósito aquí en la vida. Pero aquellos que no sentían que tenían un propósito, aquellos que decían: no importa, ya mi vida se acabó, pues dejaban de ver, dejaban irse por los placeres que habían en ese momento, placeres que pues de pronto cigarrillo. Entonces contaban de que obviamente todos, el tema del cigarrillo era algo que repartía. Entonces él veía gente que empezaba solamente a fumar y demás, y no empezaba como a mirar a futuro, y solamente se dedicaba a esas cosas. Eran personas que luego terminaban muriendo en los campos de concentración. Y él cuenta que lo que lo salvó a él fue decir: todo esto que yo he aprendido, todo esto que he visto acá, todo lo que he aprendido, analizado psicológicamente del sufrimiento humano, de las circunstancias tan difíciles, todo esto voy a compartirlo, y luego voy a dar conferencias por el mundo y voy a enseñar. Y como que empezó a hablar mucho de ese tema de identidad, de cosas que él tenía, y eso me mantuvo a mí con vida. Porque los que no, de pronto él decía, se les dañaba un cordón del zapato y decía: ¿qué importa? Y así empezaban a permitir pequeñas cosas que terminaban muriendo. Y por eso él decía una frase, y es la siguiente: y él decía: el hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia. El hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el minuto siguiente. Entonces aquí no se trata de solamente definir quién soy, sino también por qué hago lo que hago, cómo lo hago, porque todo eso marca nuestra identidad. Y quisiera preguntarles, si tuvieran que definirse en una palabra, ¿cómo se definirían hoy?
¿Qué palabra define su vida? ¿Quién define su vida? ¿Define Dios quién es usted o lo define el mundo? Cuando usted dice yo soy así, ¿por qué razón lo dice? Porque cuando vemos eso, empezamos a investigar y a darnos cuenta cuál es la identidad que nosotros tenemos, cuáles las características que tenemos en nuestra vida. Y es muy importante que nosotros lo identifiquemos porque eso determina quién soy. Y cuando determinamos nuestra identidad, como les estoy contando, marcará un destino, marcará un rumbo que va a tomar nuestra vida. Y cuando vemos la Biblia, vemos justamente que la Biblia habla acerca de esa identidad, habla acerca de la importancia que nosotros seamos conscientes cómo es que nosotros nos estamos definiendo, cómo es que nosotros estamos definiendo quiénes somos, porque Dios dice una cosa, a veces nuestros propios pensamientos dicen otra cosa, el diablo dice otra cosa, el mundo dice otra cosa acerca de ti. ¿Cuál es la que nosotros estamos dando la razón? ¿Cuál es la que nosotros estamos diciendo, este soy yo? Por eso me gustaría que miráramos aquel ejemplo de Jesús, porque Jesús justamente identificó y tuvo esa lucha para tener clara su identidad. Y ya vamos a entrar más en detalle. No era que él dudara de su identidad, jamás, sino justamente el mundo, Satanás, quiso hacer que él dudara de su identidad. Y por eso es muy importante que veamos este texto. Y está en Mateo 4, pero primero quisiera leerles Mateo 3, 17, que dice: este es mi Hijo amado. Jesús va a bautizarse. No era necesario que se bautizara porque pues el bautismo de agua era para arrepentimiento y Jesús nunca había pecado, pero él se le acerca a Juan el Bautista y por eso le dice: ven, tú no necesitas bautismo. Y dice: no, es necesario que haga todas las cosas. O sea, lo estaba haciendo en obediencia. Y cuando él se sumerge, Dios le había hablado a Juan el Bautista que el que viera descender el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Y sabemos que Juan el Bautista era el primo de Jesús. Entonces está como, uy, mi primo es el Mesías. Y él vio descender y vio cómo descendió. Y luego dice que hubo una frase. Y es justamente esta frase: cuando salió del bautismo, Dios aprobando su obediencia y le dice: este es mi Hijo amado. Pudo haber dicho mil cosas, pudo haber dado diferentes descripciones para este momento. Este es el Mesías, este es el que tienen que creer, este es el que vino a morir por ustedes, este es el que había de esperar, este es el que va a traer el fuego del Espíritu Santo, esta es la respuesta a sus oraciones. Pero esa no fue la descripción que dio el Padre. La descripción que dio el Padre fue: este es mi Hijo amado. Estaba trazando la identidad, estaba diciendo: la identidad que tú tienes que tener, la identidad que tú tienes que poner es que tú eres mi hijo. Y a Jesús mismo, el Hijo de Dios, estaba diciendo: tu identidad es Hijo de Dios. Entonces Jesús, con esa identidad, con esa autoridad que tiene, entonces él va y hacer lo que él tiene que hacer. Y algo que tenemos que darnos cuenta es que muchas veces nosotros, en esa identidad que Dios nos está llamando, en eso que Dios nos está diciendo, nos dice lo mismo: tú eres hijo de Dios, tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Pero nosotros muchas veces nos aferramos a diferentes cosas y no caminamos como hijos de Dios, no caminamos en ese propósito y en ese llamado que Dios nos está dando, sino muchas veces andamos con temor, andamos con dudas, andamos con inseguridades. No nos vemos como hijos, sino muchas veces estamos como esclavos del temor. No nos vemos como hijos y caminando en esa autoridad que Dios nos llamó, sino a veces tenemos esa duda en nuestro corazón. ¿Y quién es el más interesado en poner esa duda? Satanás. ¿Quién es el más interesado en que nosotros cambiemos nuestra identidad y no nos veamos como: este es mi hijo? Satanás. Y el enemigo ha tratado y ha buscado diferentes maneras en que nosotros tengamos ese temor, donde nosotros dejemos de ver a Dios como ese Padre. Y a veces, tal vez por diferentes cosas, por cultura, por situaciones, a veces nos cuesta ver a Dios como ese Padre, a ese Dios que se preocupa por nosotros, que nos ama. Pero Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que está presente en las necesidades. Dios es un Padre que escucha a sus hijos. Dios es un Padre que dice: aunque muchas veces ustedes no sepan, ¿sí? O sea, aunque ustedes
siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Dice, pedid y se os dará. Y ese es el Padre que nosotros tenemos. Pero a veces vienen circunstancias en nuestra vida, circunstancias que vienen a afectarnos, circunstancias que vienen a ponernos temor y a hacernos dudar. ¿Dónde está el propósito de Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que estamos pasando? Y ahorita en el contexto que estamos viviendo en Colombia, con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, con tantas circunstancias, redes sociales ahorita hablando de tantos temas, gente hablando de diferentes situaciones, dictadura y mil cosas, y cada uno en sus diferentes posiciones. Y a veces uno como cristiano o como persona que está en medio de toda esta situación, como ciudadanos colombianos, podemos llegar al temor, podemos llegar a la duda y decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todas estas situaciones que estamos pasando? Empezar a llenarnos al temor. Leía ahí en redes sociales que decía, bueno, si le ganamos a Argentina, ya regresamos a los 90, ¿sí? Solo ya ahorita otra vez aquí atentados, diferentes cosas. Y justamente nosotros como colombianos somos mucho de hacer chistes, ¿sí? A las situaciones que están pasando, a veces negativas, que es algo muy de nosotros. Pero también detrás de ese chiste hay verdades. Y esas verdades que se están mostrando hay temores, hay cosas que nosotros tenemos dudas, que tenemos inseguridades. Y eso justamente es lo que el enemigo quiere venir a poner a nuestra mente. Eso es lo que el enemigo quiere venir y poner en tu corazón y que tú tengas duda. Pero Dios lo que hoy quiere decirte esta mañana es, no puedes tener duda, no puedes cambiar tu identidad, porque Dios te ha dado una identidad a ti. Y Dios te ha dado un propósito, y ese propósito es que entendamos que somos hijos de Dios. No hay nada más grande, no hay nada más valioso que nosotros podamos entender y comprender que nuestra identidad y que nuestro valor es ser hijos de Dios. Y a veces podemos decir, bueno, ¿y por qué ser hijo de Dios? ¿Por qué tiene tanto valor? Porque cuando somos hijos estamos relacionándonos con Dios. Cuando somos hijos estamos diciendo, mi identidad tiene su valor en obedecer a Dios, en escuchar a Dios, en ver a Dios. Y eso justamente es lo que no quiere el enemigo. Porque lo que Dios habla es de una relación interpersonal, una relación cercana con nosotros, una relación amorosa. Y cuando estamos caminando en obediencia, cuando estamos caminando con Dios, las puertas se abren. En medio del sufrimiento Él está con nosotros, no nos abandona, y cumplimos el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que el enemigo no quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y por eso quiere llenarnos de temor, de dudas y de inseguridades. Y vemos que la Biblia nos habla de Jesús, y justamente Jesús empezó a tener esas diferentes tentaciones donde Satanás buscaba que él dudara de justamente esto, lo que le había dicho antes: eres hijo de Dios. Ahora, hay que aclarar que Jesús dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y dice, para ser tentado. Ahora, Santiago nos dice que Dios no tienta ni puede ser tentado, por lo cual tenemos que entender que el que tentó a Jesús en el desierto nunca fue Dios. En realidad, ese momento que lo llevó el Espíritu Santo es en el desierto, y es situaciones que todos nosotros como cristianos pasamos, y son situaciones difíciles, situaciones de sufrimiento, situaciones donde nosotros no entendemos y nos preguntamos, ¿Dios dónde está? ¿Dónde está Dios en todo lo que está pasando? Es el desierto. Pero en ese desierto es donde muchas veces Dios nos habla, así que dice, para ser probado, para afianzar justamente las palabras que el Padre le acababa de decir: tú eres mi hijo amado. Y ahí estaba Jesús en el desierto, y entonces ahí llega el diablo a tentar su vida. Llega a traer duda en su corazón, buscando traer duda en su corazón. Pero vemos las tres tentaciones, y esas mismas tres tentaciones de pronto ya las sabemos, de pronto ya las hemos escuchado, pero son las mismas tentaciones que el enemigo usa para tentarnos a cada uno de nosotros. Satanás no cambia la estrategia, es la misma estrategia siempre, y con la misma muchas veces caemos. En este caso Jesús no cayó, la hizo también con Adán. Lo hizo dudar de las palabras de Jesús, lo hizo dudar de quién era Él. Y cada vez que nosotros tenemos tentaciones, nos hace dudar. Es más, nosotros pecamos porque decimos, no necesito hacerle caso a Dios, no necesito obedecer, no necesito a Dios, yo puedo, yo tengo mejores decisiones, yo veo una mejor perspectiva de Dios. Y aquí vamos a ver entonces el texto.
Entonces, Mateo 4, versículo 3 y 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí viene la primera tentación. Y esta primera tentación la podemos catalogar como: eres lo que tienes. Eres lo que tienes. Entonces aquí el enemigo le está diciendo: mira, tu identidad está basada en lo que tienes. Esa es tu identidad. Y eso es lo que muchas veces a nosotros también nos dicen: tú eres lo que tienes. Tu valor está en lo que tienes. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, Jesús estaba en el desierto, llevaba 40 días ayunando. Algo natural era que tuviera hambre, y por eso la tentación era que comiera. Pero no solamente era el tema de comer, y no solamente la tentación era convertir las piedras en pan, porque muy seguramente Jesús, vemos los milagros, multiplicó los panes, él hubiera podido hacerlo. Sino que la tentación era usar el poder que Dios le había dado, la autoridad, demostrar que es hijo de Dios, porque le dijo: si eres hijo de Dios, supliendo una necesidad de su corazón, supliendo una necesidad momentánea, una necesidad física, supliendo algo que necesita en este momento. Entonces muestra tu divinidad, muestra que tú sí eres el hijo de Dios, supliendo esa necesidad que tienes en este momento. En este caso, hambre. En este caso, convirtiendo las piedras en pan. Y cada uno de nosotros, el enemigo muchas veces viene y nos pone tentaciones donde nos dice: si eres lo que tienes, eres lo que tienes. Si eres hijo de Dios y verdad estás caminando con Dios, entonces dile a Dios que te ayude con esto. Entonces tú vales por lo que tienes. Pero no nos damos cuenta que eso es parte del enemigo, donde nosotros, no está mal. ¿Está mal comer pan? No, no está mal comer pan. El problema era qué significaba en ese momento comer ese pan. Era usar la autoridad que Dios le había dado para un beneficio personal. Y es lo que a veces nosotros mismos, el enemigo, quiere hacernos. Si tú eres hijo de Dios, entonces Dios tiene que bendecirte. Si eres hijo de Dios, entonces tienes que estar teniendo esto otro, porque tu valor está en lo que tienes. Y tú demuestras que eres hijo de Dios si tienes esto y esto otro. Y estamos en una sociedad donde muchas veces se valora a las personas, se valora lo que son por lo que tienen. ¿Qué carro tienes? No, entonces vales tanto. Es que si tú tienes este carro de esta marca, con estos lujos, definitivamente eres un hijo de Dios. Si tienes esta casa, eres un hijo de Dios. Si vives en este barrio, eres hijo de Dios. Si utilizas esta ropa, eres hijo de Dios. Si utilizas esta ropa, esta marca, entonces eres hijo de Dios. Y basamos toda nuestra identidad en lo que tenemos. Y a veces es demasiado sutil y a veces no nos damos cuenta, pero empezamos a poner nuestro valor en lo que tenemos. Tengo este carro, entonces sí, Dios está conmigo. Tengo esta casa, tengo en este lugar. Y empezamos en una competencia donde Dios dice: ese no es el éxito de Dios. Tal vez es el éxito del mundo, que tengas el mejor carro, la mejor casa, cuántos viajes haces, demuestra cuánto tienes. Pero eso no es lo que Dios está diciendo que está tu valor. Eso es lo que el mundo tal vez dice que es tu valor. Eso es lo que tal vez el enemigo quiere decir: eso es tu valor. Pero no es lo que Dios está diciendo. Ese no es tu valor. Recuerdo una vez que fui a un evento y pues me dieron entrada, me dieron autorización, me pidieron la placa y me dijeron: entra. Entonces llegué y una de las personas que pues estaba ayudando a organizar el evento me miró. Entonces me dijo: bueno, tan, y miró la placa y miró así. Yo le dije: no, pues estoy inscrito, tan. Pero me miró, o sea, no dijo nada, pero me miró así como ¿este carro va a entrar allá? Sí, me miró como este carro sí va a entrar allá, y literalmente no me dejó entrar. O sea, me dijo: no, mira, ya no hay espacio, toca que vayas a otro lugar, toca que busques, y me tocó salir.
Y en ese momento, pues uno le llega la confrontación como eres por lo que tienes, ¿sí? Y tristemente en nuestra sociedad colombiana, muchas veces se trata a las personas como se visten. Se da más valor a las personas por el carro que manejan, por la casa que tienen. Entonces, si ven una persona a veces súper bien, no, sí, doctor, no, mi respeto, ¿cómo estás? Pero si no está a la altura que yo pienso, a los estándares, entonces no tiene tanto valor. Y eso es algo que nosotros tenemos que dar cuenta que no es nuestro valor. Nuestro valor no está en eso. Nuestro valor no está en lo que nosotros tenemos. Igual, bueno, después pues me tocó parquear en otro lugar, igual entré al lugar pues porque tenía la autorización y sé que de pronto no era la mentalidad del evento donde estaba asistiendo, pero sí de esa persona, donde su valor de esa persona estaba en lo que la persona tiene. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos, tal vez qué cosas en nuestra vida nosotros estamos basando nuestra identidad en lo que nosotros tenemos. Yo quisiera que se preguntaran esta mañana, tal vez qué cosas usted dice, no, es que porque yo manejo este carro, esto es lo que yo soy. Y tal vez usted lo justifique, obviamente porque estamos diciendo nuestro valor no está en eso, pero a veces sutilmente sí permitimos cosas donde eres lo que tienes. El sueldo que tengo, el título que tengo, el lugar donde vivo. Es que esa persona vive allá, claro, tiene valor. El carro que manejas, la ropa que usas. Eso tenemos que tener cuidado porque marca una tentación que el enemigo quiere venir y poner a nuestras vidas. Pero entonces ahora viene otra tentación, porque bueno, hay que responder primero la respuesta que Jesús le dio a esa tentación. Le dice, no solo de pan vive el hombre. Esa fue la respuesta que Jesús le dio, no solo de pan vive el hombre. Y no solo de pan vive el hombre es no solamente de las cosas materiales, no solamente de lo que tú tienes es que vive el hombre. Y eso puede ser muchas cosas, en este caso dijo pan y a veces nos concentramos en el pan. No solo de pan vive el hombre, bueno, pero sí, o sea, puede ser lo mismo, pero otras cosas materiales, otras cosas donde demostramos lo que tenemos es el valor que tenemos como personas. Pero lo que Dios quiere que sepamos es que lo que tenemos no puede definir quiénes somos. Y está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que ahí Jesús empieza a marcar la diferencia. Lo que yo soy no es por lo que yo tengo, esa fue la respuesta. Lo que yo soy es porque soy un hijo de Dios y por lo tanto mi identidad está en hacer la voluntad de Dios. Mi identidad está en lo que Dios me está diciendo. Mi identidad está no en lo que tengo, sino en lo que Dios dice que yo soy, en mi relación con Él. Y eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros entendamos. Tu identidad está en quién dice Dios que eres tú, no en lo que tienes. Pero entonces el enemigo pasa a otro nivel de tentación donde tal vez puede ser mucho más sutil y como que decía de pronto no lo que tienes no sirvió, pero hay otras tentaciones que sí podemos hacerlos llevar a dudar de esa identidad. Y como no sirvió de lo que tienes, entonces viene una segunda que tal vez es más sutil y peligrosa. Y podemos leerla aquí en Mateo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí viene la siguiente tentación que le pone el enemigo para hacerlo dudar. Y aquí la anterior era, eres lo que tienes. Ahora la siguiente tentación que el enemigo quiere venir y poner a su vida no es eres lo que tienes, sino eres lo que logras. Entonces aquí Jesús está en el templo, dice que lo pone en el pináculo del templo y le dice, tírate. Y dice que le da versículos, dice, los ángeles te sostendrán. O sea, ya Satanás empieza a citarles versículos bíblicos también. Entonces la gente dirá, no, el enemigo no sabe Biblia, el enemigo sabe Biblia. Pero la tergiversa a su acomodo para poner mentiras.
Y ahí está él poniendo una mentira en el corazón y está diciendo, eres lo que logras. Mira, ahí dice que los ángeles te van a sostener. Entonces tírate. Y ese tirarse, ¿qué era? Era estar en el templo. Hay discusiones que si era real, que literalmente se lo llevó, si no se lo llevó. El punto no es ese, sino el punto es que al hacerlo Jesús está diciendo, tú eres hijo de Dios porque ya estás demostrando que tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios porque aquí al tirarte al templo la gente va a decir, uy, mírenlo, no se cayó, uy, los ángeles lo sostuvieron, ese es el Mesías, ese es el que estamos esperando, miren los milagros, miren las señales, miren los prodigios que está haciendo, no tenemos que esperar a otro más, ese es el hijo de Dios, a él es el que tenemos que adorar, hazlo. Pero entonces ahí Jesús se da cuenta de esa mentira. Y es una mentira que muchas veces el enemigo también quiere venir y poner a nuestros corazones, donde quiere decirte, eres lo que logras. Aquí la gente que te vea, aquí que la gente diga, uy, qué impresionante eres. Aquí que la gente diga, wow, mira todo lo que estás haciendo, mira todo lo que estás logrando, mira esos milagros, mira esas señales, mira esos prodigios. Definitivamente, eso eres tú. Entonces estamos en una sociedad donde también todo el tiempo estamos en mil cosas. Y muchas veces estamos en mil cosas no porque verdaderamente sean importantes, o sea, sí muchas veces son importantes, pero no porque realmente nosotros estemos dándole el valor real a las cosas, sino muchas veces lo hacemos para impresionar a los demás. Es decir, estamos en una sociedad donde todo el tiempo, todo el mundo anda ocupado, y en Bogotá es una cultura que uno habla con cualquier persona y todos están haciendo 5.000 cosas. Sin lugar a duda, cualquier persona, todos andan ocupados, todos andan haciendo cosas, pero el tema es, ¿por qué estamos haciendo todo eso? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Porque lo que Dios dice es que Él mira nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo todas estas personas? No, es porque yo quiero adorar a Dios, yo quiero exaltar a Dios. Y muchas veces ponemos eso como máscara, como capa, para en realidad demostrar vacíos que nosotros tenemos en nuestro corazón. No, es que yo quiero aprender, sí, está bien. No, es que yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, señales, milagros, prodigios. Pero ahí el problema era la intención del corazón. Ahí el problema de tirarse en el pináculo del templo lo estaba haciendo para mostrarse, para decir, mírenme. Y es lo mismo que el enemigo quiere venir y poner en nuestro corazón. Demuestra lo que tú vales. Haz cosas para que demuestren tu valor como persona. Demuestra qué estás haciendo, demuestra tu influencia en redes sociales, demuestra lo que estás logrando, qué has hecho, qué estás logrando, porque si no estás haciendo nada, no vales. Y eso justamente trae mentiras del enemigo, porque el enemigo quiere que sepas, el enemigo quiere que tú seas engañado y no tengas tu identidad en Dios. El enemigo quiere que seas engañado y por eso no camines en esa identidad, sino que tú estés demostrando quién eres. Y a veces al hacerlo, nosotros estamos buscando ganarnos el favor de Dios. O sea, como que Dios nos da libremente el acceso para ser hijos de Dios. No tenemos que hacer nada, solamente creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero no tenemos que hacer algo para ganarlo, algo para merecerlo. Pero a veces estamos buscando hacer cosas, estamos buscando ganar diferentes cosas como para pagarle a Dios en morir en la cruz, como decir, mira, yo hice esto, y sutilmente no nos damos cuenta. Y a veces estamos en una necesidad en el corazón donde sentimos que somos amados por lo que hacemos. Somos amados por lo que estamos logrando, pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y por ejemplo, en mi vida personal, muchas veces como creciendo en esa relación con Dios, a veces todos los que me conocen saben que a veces soy muy disciplinado, soy como muy de hacer cosas, de leer libros, de hacer diferentes circunstancias. Y algo que me preguntaba muchas veces, o sea, en intimidad orando por Dios, era justamente eso, las intenciones de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Y sentía dentro de mí que muchas veces había cosas que uno hacía porque tal vez uno siente como, tengo que, muy sutilmente, ¿no? Tengo que de pronto lograr esto y todo esto, porque así estoy demostrando que amo a Dios, así estoy caminando con Dios. Pero algo que Dios me hablaba es, no tienes que hacer nada. O sea, yo te amo. Más bien, o sea, hacerlo es como de agradecimiento por lo que Dios está
diciendo en mi vida, por lo que Dios está haciendo, pero no porque yo al hacerlo esto tenga más puntos como para ser hijo de Dios, o al hacerlo entonces yo tenga diferentes circunstancias donde por buscarlo a Dios, por ser disciplinado, por hacer mil cosas, entonces como que soy más hijo de Dios que el que no hace o el que no ha logrado, a mi parecer. Y a veces esa es la mentira que el enemigo quiere ponernos. Eres lo que logras. Y por eso aquí es donde Jesús les dice en el versículo 7, le dice: no tentarás al Señor tu Dios. No necesitas demostrar tu identidad, no necesitas demostrar que eres hijo de Dios con algo externo. No tentarás al Señor tu Dios. No está diciendo, yo no tengo que demostrar todo eso para demostrar mi valor, que yo soy hijo de Dios. Yo no tengo que tirarme el pináculo del templo para que la gente diga, ah, verdaderamente es el hijo de Dios. Yo ya sé que soy hijo de Dios. No tengo que estar demostrándole a los demás que soy hijo de Dios, porque yo ya sé que soy hijo de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tengo que estar haciendo cosas para demostrar que verdaderamente soy hijo de Dios y tentar a Dios. Como decir, listo, tienes que mandar los ángeles si verdaderamente soy tu hijo. No, yo ya sé que soy hijo de Dios. Dios no tiene que estar haciendo esas cosas para demostrarme y para probarme. Y por eso me gustaría que hoy tal vez preguntaras en tu vida, tal vez qué cosas muchas veces hemos sido engañados pensando eres lo que logras. Tal vez carreras, títulos universitarios, tal vez temas de metas, de sueños que tienes. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Por qué es que lo estás haciendo? Porque eso es fundamental y determina cuál es tu identidad. Porque mucha gente inconscientemente o conscientemente hacen mil cosas para demostrar cuánto valen. Yo hago esto, corro con esto, pero en realidad Dios quiere que sepas cuál es tu identidad, y tu identidad está en ser hijo de Dios y no tienes que ganártelo para tenerla. Pero entonces luego viene la siguiente tentación, y donde el enemigo ve que no eres lo que tienes, no eres lo que logras. Entonces dice, entonces vamos a poner otra tentación a Jesús, y vamos a leerla aquí, que es una tentación que directamente ataca el corazón. Y vamos a ver aquí. Y es una tentación que eres lo que otros adoran. O en otras palabras, eres tal vez la influencia que tienes. Que dice en el versículo del 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tentación es la tentación de ¿qué influencia tienes? ¿Qué influyente eres? Aquí Jesús lo lleva al diablo y dice que le mostró todos los reinos. No dice cómo, pero dice que le mostró como toda esa gloria, todo ese poder. Y le dice, te los daré todos. Tal vez los llevó a diferentes partes del mundo, tal vez los llevó a diferentes zonas y le empezó a decir como, mira, todo este poder, toda esta gloria, toda esta influencia vas a poderla tener. Pero lo único que tienes que hacer es adorarme. Ahora, sabemos que el diablo es padre de mentira. Entonces no es necesariamente que el diablo tuviera todo ese poder y pudiera decirle, oh sí, yo tengo todo este poder y si postrado me adoras, el diablo se lo puede dar. Probablemente no, pero era el engaño y la mentira del enemigo. Y es lo mismo que utiliza con nosotros, donde nos dice, eres lo que adoras. O sea, ¿qué es lo que la gente te adore a ti, que la gente te mire, que la gente te admire? Eso es tu valor. Si la gente te mira, si la gente valora lo que tú estás haciendo y la gente dice, wow, miren esto, es impresionante, entonces ahí está tu valor. Entonces por eso, hoy en día no es raro. Hoy con temas de redes sociales vemos personas impresionantes que andan haciendo 5,000 cosas para ser valoradas y para ser admiradas, para que la gente diga, wow, esto es impresionante. Creo que esta semana había un escándalo de una persona que en TikTok le quitaron las redes sociales y aparecía ahí llorando, atacaba llorando,
porque se la habían quitado y le habían como bloqueado la cuenta. Y luego cuando aparecía porque le habían bloqueado la cuenta, resulta que ella le dijo a una persona que no tenía hogar, le dijo, mira, si te tiras allá, te doy $20 y en un lago. Y pues la señora pues no tenía casa, no tenía comida, no tenía nada. Yo creo que por necesidad se tiró, pero cuando se tiró la señora no sabía nadar. Entonces ella, en vez de ayudarla, decir venga pues todo el equipo, el equipo de camarógrafos, todo, le dicen ay no, yo no le dije que hiciera eso, y sale corriendo y se va y la dejó allá tirada. Y luego muestran en el carro ellos mismos grabando que están así como todos asustados y dicen no, no, es que locura esto, y ven la ambulancia avanzando para pues rescatar a la señora, que pues al final no se murió, gracias a Dios, pero obviamente la bloquearon. Y luego ella atacaba llorando pues porque estaba perdiendo sus vistas, sus seguidores, sus likes que tenía en TikTok. Estamos en una sociedad donde está influenciada por eso. ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿Cuánta influencia tienes tú? ¿Qué es lo que estás logrando? ¿Cuánto impacto estás haciendo? Y así yo puedo saber el valor que tú tienes. Ahora, ¿es malo tener algo? ¿Es malo lograr algo? ¿Es malo que de pronto la gente diga, uy, chévere lo que estás haciendo? No, ese no es el problema. El problema es cuando nosotros basamos nuestra identidad en eso. Es cuando nosotros basamos nuestra identidad en ese tipo de cosas. Pero eso no es lo que Dios está diciendo que tú tienes que basar tu identidad. Porque eso va y viene. Porque eso es pasajero. Porque lo que logras hoy puede ser admirado por todo el mundo, pero otras veces no. Hace unos años, pues bueno, ustedes saben, ¿no? Mis papás tenían la iglesia y antes de salir que Dios les habló y pues duraron como un año orando, meditando y pues luego regresamos en Bogotá. Pero pues antes en el lugar donde estábamos más o menos eran reunión de como de 45,000 personas y cada fin de semana en el Movistar Arena y lo veíamos ahí seguido. Y pues yo crecí en eso, ese ambiente, miles de personas, miles de jóvenes. Y obviamente obedecimos a Dios, estamos súper agradecidos con lo que significa Sin Muros, con lo que significa cada uno de ustedes y con lo que Dios está haciendo. Y sé que Dios va a hacer grandes cosas. Y en eso, antes había unos huequitos aquí atrás, porque saben que aquí era como cine, entonces antes de adquirirlo y antes de arreglar todo, gracias a Dios, estaban unos huecos que pues alumbraban acá. Y una persona insistía que quería ser invitada y pues mi papá pues no le ponía así como mucha tiza, como por aquí lo invito, no. Pero luego le dijo, no, mira, me invitó aquí a X iglesia, pues quería preguntarte si puedo pasar. Entonces mi papá le dijo, listo, pues aproveche y predicas. Entonces él pasó y predicó y luego pues estábamos allá en el protocolo y luego mi papá nos contó, ¿no? Que él se quedó así mirando en el hueco que está ahí mirando hacia acá al auditorio y dijo, increíble que el pastor Fajardo que tenía reuniones de 45,000 personas ahorita ando a 700 personas. Y a veces no nos damos cuenta, pero sutilmente esa persona estaba diciendo, eres lo que logras. Pastor, predicando por el mundo, haciendo diferentes cosas, pero eso no obvia que muchas veces esa tentación muy sutilmente nosotros la tenemos en el corazón. Y entonces él estaba diciendo, ahora este valor que él tiene, pues ya está menos, porque ya no está reuniendo X o Y cantidad de personas cada fin de semana. Pero nosotros, algo que hablábamos y algo que mirábamos y hablábamos con mis papás es, el valor no está en lo que logras. El valor no está en X o Y cantidad de personas. El valor está en que estés haciendo la voluntad de Dios. El valor está en que tú estés caminando en lo que Dios te está llamando a hacer. Porque las multitudes pueden venir de un momento a otro. Porque para Dios no hay nada imposible, puede salir de un momento a otro. Pero lo que sí no puede cambiar es tu identidad. Porque no podemos valer nuestra identidad de quiénes somos. Jesús lo veíamos. Jesús le seguían las multitudes y le seguían por muchas cosas. Y luego Jesús les dijo, ¿y ustedes por qué me siguen? Ustedes me siguieron porque les di pan gratis. Y luego a la multitud no le gustó, entonces lo rechazaron. Luego teníamos la multitud gritando, crucifíquenlo. Muchas veces en la vida va subiendo y va bajando y va cambiando las cosas.
En un momento puedes estar aquí, en un momento puedes estar abajo, y por eso es importante que tengamos claro cómo es que nosotros nos definimos. En el caso de mi papá decía, pues yo la verdad sí le predicaba a 45,000, pero no era solamente que le predicara, a veces iba y le predicaba a 10, a 15 personas, a veces le predicaba a 30, 40, y ese fin de semana le predicaba a 45, otro le predicaba a 1,700, no importaba, porque había que hablar la palabra de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros, tenemos que darnos cuenta que hay una identidad que Dios quiere poner en nosotros, y no puede ser una identidad basada en el criterio que dice el enemigo, porque cuando lo basamos en ese criterio, entonces nos estamos llenando de mentiras de nuestro corazón. Y cuando vengan las tentaciones y las luchas, entonces vamos a ceder. ¿Por qué? Porque entonces, ay no, yo no tengo, entonces hagamos cualquier cosa, aún así tengamos que hacer la mala para demostrar que yo tengo. Ah, no, yo no estoy logrando, entonces hagámoslo no a la manera de Dios para demostrar que yo lo estoy logrando. O yo no estoy influyendo como me gustaría tener, entonces cambiamos nuestra identidad para influir como Dios quiere, pero en realidad no es Dios, somos nosotros. Y Dios lo que más le interesa de nosotros es las intenciones de nuestro corazón, porque Dios puede ver la intención por lo que tú haces. Yo puedo ver externamente y decir, wow, impresionante, pero Dios sí sabe por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo y cómo te estás viendo a ti mismo. Y por eso aquí Jesús le dice, cuando tiene esta tentación, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, tu adoración, quién eres tú, tu valor estaba solamente en adorar a Dios. A Él solamente tienes que servir. No necesito que la gente me vea a mí, no necesito que la gente me adore a mí, no necesito que los focos de luz estén puestos de mí, que la gente vea, no, claro, no, Él es. No, se trata de que no me vean a mí, se trata de que vean a Jesús. Se trata de que vean a Dios. Y Jesús estaba diciendo eso, se trata de que vean que adoramos a Dios. Y tenemos que tener cuidado porque son cosas sutiles donde el enemigo quiere venir y esclavizar tu vida, donde el enemigo quiere venir y traer esa mentira sobre tu corazón. Y por eso es tan importante la identidad, porque cuando vienen las tentaciones el enemigo va a llevarte a decir, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué no vas a disfrutar? Y a veces el pecado viene así y te dice, no, se vive solo una vez, ¿usted cómo va a hacer esto? ¿Usted se merece eso? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Qué está atacando? La identidad. Sí, oiga, yo sí me merezco esto, sí, yo porque aquí obedeciendo a Dios no debería hacerlo. Terminamos pecando. El enemigo busca atacar tu identidad, porque si ataca tu identidad te roba el propósito y el lugar donde Dios quiere llevarte y las bendiciones que quiere darte. Inclusive muchas veces las bendiciones que Dios nos dio, a veces se nos olvida que fue Él el que nos las dio, y esas bendiciones las volvemos ídolos en nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado, porque ahí viene quiénes somos. Y si nosotros entendemos como iglesia radicalmente quiénes somos, no nos va a importar lo que todo el mundo demás diga, porque no vamos a basar nuestra identidad en lo que dicen los demás. Eres lo que tienes, eres lo que logras, eres lo que estás influyendo. No, es que yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad y ese es mi valor. Ya lo demás va a venir por añadidura, ya lo demás va a venir porque Dios lo va a traer en su momento y en su forma. Pero mi identidad está, yo estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios, estoy caminando como Dios me está diciendo, y por lo tanto mi identidad está en eso, y yo puedo caminar y cumplir el propósito de Dios. Amén.